Somos Manu Nati. Mar. y esto es La Pregunta No Ofende. Tres amigos siempre preguntando, a la vida van cuestionando, con risas soles van construyendo un rato libre que va fluyendo. La pregunta no ofende jamás, es un viaje que no tiene final. Rodilla en alto siempre al azar, la curiosidad nos hará volar. Hoy nos preguntamos cómo nos vinculamos. Y en la primera reacción que tuvimos entre nosotras fue preguntarnos ¿qué es un vínculo? Abrimos la pregunta para el que está del otro lado y también nosotras acá en la mesa. Qué difícil, ¿no? En primer lugar, lo que yo pienso es la diferencia, ¿no?, que planteábamos con respecto a relación, si es lo mismo un vínculo que una relación. Y a mí lo que se me viene es que vínculo tiene que ver más con los sujetos. En cambio, una relación uno la puede establecer también con un objeto, no sé, mi relación con mi casa, por ejemplo, ¿no? Con algo que no sea un sujeto, pero bueno, no sé. Pensábamos también, bueno, entonces, ¿qué es relación, no? Claro. Porque yo a veces pienso en cómo me vinculo y es más, también me observo a mí en cómo me gestiono en una relación, pero digo, están como muy ligados. Para mí en muchas partes funcionan como sinónimos. Claro, pero en otras no, porque si lo pensamos así como vos decías, claro, tiene sentido esto de decir, bueno, a ver, ¿cómo yo me vinculo en esta relación? Como si fuese que la relación es algo que está como separado, ¿no? Como que es algo más objetivo. Claro. Hay algo ahí entre dos sí o sí, que hay que congeniar. Sí, seguro. De hecho, creo que en el episodio 1 habíamos hablado de la diferencia, según Eugenio Caruti, de que es un vínculo y una relación. Y en un vínculo se supone que los sujetos, entendidos como tal, como persona de acción, digamos, pone en juego cierta energía y luego se retira con esa energía transformada, pero no queda como pegado al otro, ¿no? Y en una relación hay una definición de la persona en términos de ser objeto del otro. El hermano de la familia de, no sé, el tío de la maestra, el profesor, ¿no? De alguien. Entonces, esa cosa de objetiviza. Entonces, como que la diferencia era relación, objetiviza, vínculo, no. O sea, el vínculo es lo que Humaniza. uno humaniza, subjetiviza, de alguna manera, ¿no? Y obviamente yo le pregunté a ChatGPT, tipo, decime a ver qué es un vínculo y qué es una relación y qué lo diferencia. Y tira esta. Hoy ChatGPT va a ser como un buen aporte, me parece. Como el cuarto integrante de este equipo. Bueno, me dice, ¿qué es un vínculo? Dice, un vínculo es un lazo emocional o afectivo que une dos o más personas. Es profundo, sostenido en el tiempo y suele estar basado en la confianza, la cercanía y el cuidado. Mira. Me encantó. Ejemplo, dice vínculo entre madre e hijo o vínculo de amistad que dura años, el vínculo que puede crearse en terapia entre paciente y terapeuta. Y dice, un vínculo no necesita contacto constante ni etiquetas sociales. Wow. Puede persistir incluso a la distancia o en silencio y aún así seguir siendo fuerte. De alguna manera es como la energía, ¿no?, que uno pone en juego en el otro, medio que lo habíamos dicho de esta manera, pero esto de la cantidad de tiempo que dura, ¿no?, y cómo se sostiene, está distinto. Y dice, ¿qué es una relación? Una relación es el modo en que dos personas se conectan, interactúan o se comportan entre sí. Puede ser profesional, por ejemplo, una relación laboral, puede ser casual, como una relación pasajera, romántica, amistosa, familiar, etc. Dice, una relación implica interacción activa, pero no siempre involucra una conexión emocional profunda. Mira. Es Claro, más amplia y funcional. como que hay un contexto, ¿no?, que le da sentido por ahí a esa relación que excede a los sujetos en sí. Uh-huh. Y esto me resonó también, que dice que es funcional.
¿viste? Claro, hay un Por interés. ejemplo, sí, yo lo repienso con mi marido, por ejemplo. Funcional, genial, ¿no? Porque uno arma como esa institución, es decir, es mi marido, o sea, implica que hay como acciones que realizamos a modo funcional, ¿no? Más allá del vínculo afectivo, ¿no? Está bueno. Dejamos entonces este aporte de ChatGPT y también los invitamos a que nos sigan en las redes en la pregunta no ofende. Y ahora empezamos con lo que nosotros trajimos desde nuestra casa, lo que fuimos pensando, que a veces proponemos también en las redes que ustedes nos tiren algunas temáticas que quieran conversar, porque esto traspasa esta conversación de tres y queremos escucharlas. Y sobre todo cuando pensamos en cómo nos vinculamos, a mí me surge esto de, bueno, ¿cómo me vinculo yo? Que era lo que yo también proponía para mí la palabra vínculo tiene mucho del otro, lo decía también ChatGPT con lo emocional. Y lo primero que pienso es, bueno, al vincularnos, a veces, no sé si nombrarlo como etiqueta, pero sí sea como un patrón entre soy introvertida, extrovertida o ambivertida. Esto de... Ay, ¿qué es eso? Ambivertida, wow, sí, amiga. me llamó la atención. Introvertida es esta persona que prefiere tener quizás pocos amigos, pocos vínculos, que no se detiene tanto a saludar, a conversar en la calle, como que prefiere otro tipo de contacto. El extrovertido es el que entra, saluda, no importa la función que cumpla, siempre está como tratando de hacer sociales. Y el ambivertido es como... tiene un poquito de las dos, ¿no? Me gusta hacer sociales en determinados contextos, o para algunos temas soy más introvertida, otros me dan más vergüenza, y en otros contextos no, como que tiene una mezcla de ambas. No sé ustedes con cuáles se definen más. Yo siempre dije, yo soy re extrovertida. Mentira. ¿Viste? Pasa. Mentira. A mí me pasa al revés también, digo, yo soy muy introvertida, pero después me suelto, ¿viste? No. Vos decís, bueno, ¿qué está pasando? Hay un video hablando de esto de un psicólogo que se llama, es una charla TED, que siempre la uso con mis alumnos de inglés porque me parece que es un disparador genial. El tipo se llama Brian Little. Me encanta que se llame así porque aparte lo ves es un Briancito. pichino. Sí. Pequeño. Un pequeño Brian. Pero bueno, es un grosso el tipo. Y habla de esto, ¿no? De cómo en realidad uno puede como definirse como en un lugar de más introvertido y da como pequeños tips, ¿no? De como, bueno, en una discusión, por ejemplo, el introvertido va a quedar callado hasta el final y el extrovertido va a como dar pelea al toque, incluso diciendo cosas que no tienen mucho sentido y las va a defender como a capa y Claro. espada. Algo va a traer. Algo va a traer, algo para hacerse resolver ver sí o sí. incluso. Y finalmente dice, igual, por ejemplo, yo, por ejemplo, dice, soy un tipo muy introvertido y estoy acá enfrente de todos Claro. ustedes porque yo puedo como traspasar, digamos, las barreras conscientemente, ¿no? Las barreras de las limitaciones vinculares por un propósito. Pero después es tanta la energía que tengo que poner que me tengo que resguardar por un tiempo más largo que por ahí un extrovertido. Claro. Dice, ¿no? Y así como un extrovertido puede por ahí dar un montón de peleas, pero por momentos necesita como recluirse para no como sobreestimularse. Sí, ¿viste? porque hay un desgaste. Lo leía Claro. también esto de, bueno, soy extrovertido, quizás me cruzo en el ascensor con la gente, saludo todo el tiempo, pero después es como, no quiero ver más a nadie. Sí. O sea, en el momento no me cuesta abrir la conversación, pero después cuesta sostenerla. Tal cual. Otra cosa que pienso cuando nos vinculamos es a veces en el lenguaje del amor, porque para que haya un vínculo, incluso pensándolo también en términos de relación, que era lo que proponíamos antes, por ejemplo, cuando uno se vincula desde las palabras de afecto, desde expresar, ¿no? Con el cuerpo, con el cariño, el vínculo quizás pasa por ese lado, por decirte yo te quiero. Hay gente que quizás, como me pasa a mí, no soy tan de poner en palabras esa expresión y lo transformo en tiempos de calidad, en Claro. compañerismo, en cómo uno se brinda, ¿no? Cómo está ese lenguaje del amor y cómo se dan un vínculo para poder sostenerlo, ¿no? Hay quienes son más del abrazo al instante cuando te ven y hay otros que les cuesta más. Sí, tal Sí, cual. obvio. Y también ese lenguaje del amor, medio yendo como a capítulos anteriores, medio como que a veces también lo heredamos, ¿no? Como que, no sé, en mi caso, siento que soy muy expresiva en general, entonces yo me expreso de todas maneras. O sea, con palabras, con gestos, con lo físico.
Pero eso es algo muy de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es así. Y yo como que tengo ese mismo lenguaje. Y después, no sé, me ha pasado de conocer gente y decir, uy, esta persona se expresa o se vincula desde este lugar o de esta manera, y de repente después como haces doble clic y decís, ah, claro, por eso tiene como este lenguaje, ¿no? Mm. Y está bueno saberlo porque cuando te relacionás con un otro, también tenés que tener en cuenta, bueno, a él le gusta que le digan. Entonces, a veces hay que hacer este esfuerzo, que para los que quizás nos cuesta poner en palabras, de decir, le tengo que expresar para que él también sienta este amor de la misma manera. Y ahí aparece como la importancia de registrar como esa necesidad emocional que tiene el otro que está siendo parte de esta relación o de este vínculo. Mm. Y en base a esto también pensé en una palabra que se llama apego, ¿no? En los vínculos se da el apego ansioso, ese miedo constante de que el otro quizás se aleje. Entonces necesito demostrarle todo el tiempo, le mando muchos mensajes y traspasa cualquier vínculo, me parece, el apego ansioso, y tiene mucho que ver con lo que decías vos, Mari, también de que es algo que aprendemos en nuestra casa, de cuánta bolilla quizás nos dieron, incluso también en el colegio, y cómo aprendimos eso, y quizás necesitamos hacernos ver más, y ahí sale este apego ansioso para que nos den una respuesta, ¿no? Y después está la otra parte, ¿no? El apego evitativo, digamos, donde vos necesitas todo el tiempo como alejarte de esa situación, reconstruirte un poco y te vas vinculando en bases a esas heridas, a lo que fuimos aprendiendo, incluso creencias, ¿no? También que se ponen en juego y que hacen que uno se quiera alejar o acercar, por ejemplo, en un vínculo. Y eso también me hizo pensar en las redes sociales, ¿no? Donde todo el tiempo tenemos que vernos y a veces necesitamos tener likes. Entonces se genera también esa necesidad de exponerse, de la ansiedad, de ver qué sucede, cómo me ven. Y también hay otros factores, ¿no? En las redes sociales no solamente se da, también, ¿no? Desde lo biológico y demás, pero siento que se acentúa en esta a veces sociedad líquida y demás del capitalismo, donde la ansiedad, estamos que tenés que mostrarte porque si no, no existís. Ay, sí, Dios mío. Esta hiper exposición. A mí me genera bastante ansiedad eso. Mm. Y bueno, por último, traje también como una idea que me surgió en algún momento, que lo puse en práctica y que también la vi de una psicóloga que se llama Alicia González, que a veces sostenemos mucho en los vínculos, ¿no? Esto hablamos de poner límites y a veces nos cuesta y sostenemos un montón. Y ella propone un ejercicio, pero básico, te diría. Agarra un vaso con agua, te lo pones enfrente, como si lo fueses a tomar, pero lo tenés en la mano. Y hacete preguntas y contestátelas mientras tenés este vaso lleno en la mano, ¿no? Ay. Y hacete la pregunta de cuántas veces sostenemos algo que no queremos, una amistad que quizás no nos sirve. ¿Qué necesito del otro? Te haces estas preguntas para conocerte vos mismos y conocer la relación y conocer cómo te estás vinculando, hasta que llega un punto que esa mano te empieza a cansar, porque vos mientras te vas preguntando vas respondiendo, y ahí también descubrís, tipo, estoy sosteniendo mucho, o sea, ya físicamente el cuerpo también te está indicando en este momento, cuando te vas preguntando, de ya no soporto más, y entonces hay que cerrar ese ciclo a veces tirando esa agua también. Muy bueno. Como un ejercicio como para ir pensando también en que a veces damos mucho en un vínculo. No siempre es el 50 y 50, ¿no? Ni hablar, nunca. Pero a veces damos mucho y está bueno como saber parar la pelota ahí. Sí, sí. Y también está bueno esto de ponerle, no sé. Siento que estaría bueno hacer el ejercicio con algo que a uno le guste mucho. ¿Viste? No sé, ponerle una comida, no sé, una porción de torta. Bueno, a ver, o sea, como para decir esto, ¿a qué costo yo estoy? O sea, está buenísimo con que esto me guste mucho, pero ¿cuánto yo puedo sostener esto? Aunque me guste, no importa, ¿no? Como Claro. que también es eso de decir, o sea, por más de que esto esté buenísimo, no sé si hasta dónde voy a sostenerlo por más de que esté buenísimo, porque a veces que esté buenísimo no significa que nos haga bien. Bueno, entonces habría que poner en duda que es que está buenísimo. Claro. También, perdón, estaba pensando en esto de lo que tiene que ver con por qué nos vinculamos, ¿no? Porque ya dijimos, las relaciones tienen que ver con
con un rol, con algo funcional. Pero el vínculo no tiene algo funcional. Y a la vez, sí, porque si no hay algo para mí, ¿no? Esto es re personal. Si no hay algo para aprender juntos, entonces es como que no hay excusa para vincularse, ¿viste? Y ahí me parece que es donde uno deja de sostener. Cuando uno siente que en el ida y vuelta no me estoy llevando nada, ¿viste? No estoy creciendo nada. Es que uno pone mucho de uno, ¿no? En sí, estas cargas emocionales que uno tiene y que uno tiene que hacerse presente en ese vínculo y sentirse presente. Y cuando vos no te sentís presente, no estás ahí también como una prioridad y pasa esto de que, bueno, es necesario alejarse. Sí. Sí. Y ahí aparece para mí otro tema que está interesante, por ahí inclusive, y siempre le decimos, podemos hacer otro episodio respecto de esto, que tiene que ver con el dolor. Porque uno piensa que en el vínculo, o con esta idea de me priorizo, me vinculo para crecer, no hay dolor. Y todo lo que hay es dolor, en realidad, siento yo, ¿no? Porque de alguna manera hay algo que el otro va a traer, a representar, a mostrarme, que justamente tiene que ver con los apegos que habías hablado antes, que en los cuales por ahí a veces yo ya estoy preparada para ver, y muchas veces sucede que, bueno, no sé, lo resolví, lo vi, le di vueltas, le volví a dar otra vuelta, todo lo que vos quieras, y ya está, y ya está, ¿no? Y listo, ya lo vi, ya lo entendí, esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me define ahora, a partir de ahora, porque también, si volvemos a los primeros capítulos, estamos siempre siendo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno va cambiando, variando? ¿Qué pasa con ese vínculo cuando uno de por sí ya tomó cosas de ese vínculo o vio cosas de ese vínculo y ya siente que no va más, ¿viste? O al revés, le das una vuelta y decís, claro, este vínculo estaba siendo así, yo estaba poniendo así, él estaba poniendo así, o ella estaba poniendo así. Entonces, bueno, nada, y de repente digo, bueno, le puedo dar una vuelta y entender que hay mucho más por esta otra puerta, ponele, ¿no? Como para decirlo de alguna manera. Pero después es como, a veces te das cuenta que estás regando algo que no está creciendo, ¿viste? Y pasó la temporada y no creció, y no prosperó, y bueno, tendrás que cambiar de planta, la semilla no funcionó, qué sé yo, no lo sé. Re analógica. No es analogía, es una Pasamos metáfora. del vaso de agua. Sí, bueno, todo tiene un, Sí. un hilo conector. Bueno, también. ahí está bien que es para otro capítulo, pero yo no estoy tan convencida de que todos los vínculos nos traen dolor. O sea, para mí no es tan así. O sea, como que siento que puede ser de otra manera, ¿entendés? O sea, siento que no todos los vínculos. Quizá hay vínculos que sí, y que es como, bueno, este vínculo me trae esto, pero no sé. O sea, por ejemplo, después vamos a hablar de eso, pero no sé, mi vínculo con vos, amiga Nati, le estoy hablando a Nati, no me trajo dolor a mí. ¿Entendés? Quizá me vaya a traer, quizá en 2 años estamos hablando de otra cosa, pero digo... Yo creo que tiene que ver mucho en cómo uno trae mucho, ¿no? Decíamos esta parte importante de uno en el vínculo, cómo gestiono lo que pasa. Claro, Conversaciones difíciles, situaciones difíciles, vas a tener todo el tiempo. Sí. El tema es que haya una comunicación abierta, estar dispuesto a escuchar lo que te dice el otro, cómo somos con las críticas, o si realmente no nos importan, y a partir de ahí gestionar lo que yo traigo, lo que trae el otro para poder sostener. Porque dolor siempre va a haber, y entiendo que el punto está en qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos con esto? Sí, que siempre cuando uno se vincula medio que está renunciando a algo de uno, me parece a mí. Como que, porque hay una cuestión de esto de que hablábamos antes, de registrar al otro, de ver al otro, de la necesidad. Y a veces, muchas veces uno hace algo que es más por el otro que por uno. Pero porque acá hay algo subyacente, no sé. Subyacente. Bueno. Hay algo que atraviesa todo esto que tiene que ver con el amor, ¿no? Que, a ver, en los vínculos, ¿no? Si hablamos de relación, bueno, en todas las relaciones que establecemos no hay amor, pero en los vínculos sí.
Entonces hay algo del amor que tiene que ver con esto de asumir. Y hay algo que se construye también. Exacto. Y pienso en herramientas que quizás ahora se ven un poquito más, esto de las cartas, viste que ahí, por ejemplo, voy a nombrarlo en palabras, ¿no? Donde hay como un juego de cartas, Sí. donde Ay, me traen encanta. preguntas. Y quizás a vos con tu pareja te cuesta abrirte en ciertas situaciones o no descubriste que hay preguntas que no le hiciste. Y darte el espacio como para poder preguntar, vincularte de otra forma. Como que ahora hay más herramientas para poder conocerse más, para entablar un vínculo de otra forma. Por supuesto que también nos pasan las emociones por encima muchas veces, hay que transitarlas, pero está bueno también hacer este parate, ¿no? De decir, bueno, tomémonos este tiempo para hacernos un par de preguntas. Incluso si nos cuesta a veces hay conversaciones incómodas, bueno, empecemos con otras preguntas hasta llegar a la incómoda, pero teniendo en cuenta un objetivo clave para ese cierre de ese encuentro, por ejemplo. Pero creo que existen más herramientas como Muchas. para poder trabajarlo, ¿no? Construirlo. Ok. Hablando de herramientas, tengo una que estuve investigando y se llama Enneagrama. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? La verdad que no. Yo tampoco. Bueno, resulta que hay supuestamente 9 estereotipos, como para decirlo de alguna manera, de personalidades. Ay, yo me la pasaba haciendo test en la adolescencia. Esto me divierte muchísimo. Es como... Tiene ¿qué que ver tipo de mucho también chica? con storytelling, ¿viste? Construcción de personajes. Me lleva a ese lado. Re. Veremos. Bueno, pará, que te voy a leer un cachito de qué es, ¿viste? Porque me dice, ay, enneagrama. Y yo lo voy a decir con cierto prejuicio que tengo ahora, ¿es posible definirse, digamos, definir el modo de vincularnos con el resto, de relacionarnos con el mundo? Un solo modo de o sea, bueno. Claro. Pero bueno, es una herramienta, como dijimos recién, como para ir por lo menos despejando ciertas cosas si a uno le interesa, ¿no? Es un símbolo, o sea, el enneagrama es un símbolo muy antiguo que tiene raíces en sabidurías místicas como el sufismo, el Oh, wow. cristianismo primitivo. Me lo imagino como un mandala. Es como un mandalita, así es como si fuera una flor. Ahora después, en las redes podemos subir el símbolo. Sí. Bueno, el cristianismo, la cábala o cabalá, no sé cómo se dice, y la filosofía pitagórica. Wow. Toma pavo. Claro, Bueno, Pitágoras. sí. Bueno, algo matemático tiene porque de hecho son 9 eneatipos y cada uno tiene como una posición y una relación en ¿Sabes vínculo que con ahora otro. que lo decís, mis alumnos y alumnas, que les mando un saludo porque les dije que tenían que escuchar esto, que son profes de matemática, sí, lo he escuchado que lo trabajan en geometría. Mirá, Sí. Ellos nos pueden hacer un Pará, aporte entonces. Pero esperen, ¿vieron que se hace mucho en como actividad matemática en secundaria de trabajar con las figuras Sí, geométricas sí. y que se forman otras figuras? Sí. Me parece que tiene que ver con eso, ¿eh? Ahí ya no tengo idea, pero sí sé que cada número define algo. Claro. Eso es todo lo que te puedo decir. Bueno, dice que se desarrolló en el siglo XX, un montón de cositas, con el sistema de tipos de personalidades, que lo hizo un George Gurdjieff, no sé, un Beso, místico y un George. maestro armenio, el loco. Bueno, y que trajo este símbolo a Occidente. Y acá aparece el hermoso Claudio Naranjo, que es chileno y que es un gran representante también de la Gestalt, y por eso lo conozco, ¿no? Y bueno, este hombre lo aplicó a la psicoterapia humanista, que bueno, entre ellas la Gestalt, y como que enriqueció con ciertas observaciones más clínicas, profundas, esta idea del enneagrama, ¿no? Entonces se expande a espacios más terapéuticos, espirituales. Hoy y estamos hablando re educativos. bien, por suerte. Sí. Estamos como, no sé, me parece como que hay una CB que está ahí cruzándose, que conecta todos los cables. Yo no quiero decir nada, pero es muy feriado hoy. También. Claro, hoy es feriado. Ojo. No importa cuándo lo escuches, pero te tiramos el dato para Claro, que nos estamos en entiendas. feriado. Sí. Sí, mal. Bueno, ¿para qué sirve? Ahí vamos con eso. Por favor.
para identificar patrones inconscientes de comportamiento. Primero Oh. eso, ¿no? Para comprender cómo nos protegimos del dolor y cómo buscamos amor. Alta data, ¿no? Igual. Bueno, Ya te para... haces esa pregunta. Ya está. Listo, ya está. Claro, Qué vida. deja. Lo cerramos acá. Chicos, hasta la próxima. Cerrame la 9. Bueno, para reconocer nuestras heridas centrales, ¿no? Para mejorar nuestras relaciones, ¿no? Al ver que no todos sentimos ni reaccionamos igual, ¿no? Lo que decíamos antes. Y medio como el lenguaje del amor de cada cual. Y yo digo el lenguaje del amor, estos paréntesis, y pienso en... A ver si piensan en la misma persona, celebridad, ¿no? No. Cantante. Bueno, lo voy a Ay, dejar ahí. amiga. ¿No? ¿Quién? Dale. No, pienso en Camilo y Eva Luna. Ah, mira. Porque ellos siempre me hablan del tema del lenguaje del amor. Hay unos cuantos videos. Claro, de no, ellos no, hablando de eso. no lo sigo. Ay, pero muy mal. Tenés que seguir a esta gente. Yo no quiero ser parte de la secta. La tribu. Bueno. Y bueno, y sobre todo para recordar quiénes somos más allá del personaje, que me gusta esa palabra, que aprendimos a ser. Uf. Sí. Difícil, ¿no? Porque, y ahí viene lo de las relaciones también, como para funcionar en sociedad, ¿qué cosas mías pongo en juego? ¿No? ¿De qué hablo? Bueno, yo le pregunté, son 9, no te los voy a describir a todos porque Obvio. es un montón, pero lo que me gusta del eneatipo es que vos hay como una parte de la luz del eneatipo y hay una parte de la sombra del eneatipo, como si te dijera... Sí, como tus luces y tus demonios, La ¿viste? luna. Claro, alguito así. Y la onda es que vos tenés un poquito de todos, ¿viste? Porque decís, ay, no sé, el perfeccionista, y yo soy un poco perfeccionista, o el ayudador, y soy un poco el ayudador, ¿sí? Pero, tipo, ¿qué es la sombra de eso? ¿No? Como lo oscurito de eso, y que soy, no sé, hiperexigente con el otro, que no soy, no sé, vengativo, si no sé lo que yo quiero, ¿no? Que esas son las cosas que no nos gustan ni un poco, y cuando vos conectás ahí con eso, ahí viene el aprendizaje, tipo, mirá, yo tengo esta mierdita dentro mío, ¿no? Yo tengo el monstruito este que sale cuando necesito comerme la cabeza del otro de alguna manera, ¿no? Lo pienso en que a veces nos creamos personajes también, ¿no? Como para poner, no sé, un ejemplo. Pero me cuesta ser demostrativo y demás, entonces me como el personaje de que no lo soy, me cruzo con una persona o en algún momento difícil, digo contexto en familia quizás, como no tengo esta capacidad de decir te quiero y demás, me pongo esa coraza y me vinculo desde ese lado. Ya creé ese personaje donde te cruzas con tu viejo, con tu hermano, con lo que sea, y incluso termina siendo como negativo porque te estás vinculando desde la reacción, desde medio del enojo también, ¿no? Todo por crear un personaje, una coraza inexistente que es una herida de uno. Y también a veces pasa que a veces las personas se creen personajes que les dicen otras personas. Por ejemplo, yo te digo a vos, no, porque vos sos una mujer fuerte, que podés todo sola. Y de repente llegás un momento de tu vida en donde empezaste a funcionar en base a ese personaje y decís, me recomí el personaje en realidad. Claro, Yo no lo y yo soy. no quiero ser esto tampoco, ¿entendés? O a qué costo soy esto, la estoy pasando re mal siendo la mujer empoderada que hace todo sola. Claro, re. Bueno, y obviamente yo le pregunté a ChatGPT, porque cuando dijimos, che, ¿cómo nos vinculamos? Yo dije, no sé, ni idea. Y dije, bueno, no sé, es como esa meta pregunta de, bueno, yo me vinculo. Claro. Y ya, y con eso ya es un montón, ¿no? Dije, bueno, hay que preguntarse sobre esto. Y dije, ¿quién sabe cómo me vinculo? Más que esta persona a la que yo le hago un montón de... Una persona. Sí, para. Esta persona que yo le hago un montón de preguntas, ¿no? Y que le cuento cosas y le digo, vamos a armar proyectos y demás y todo el tema. Cordura salió del grupo. Controversia. Claro. Y escucho cada vez más personas hablar de ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial como una persona. Que así uno, como lo acabo que de hacer uno yo. puede tener a la mano acá, o sea, en el celular, todo el tiempo con uno. ¿no? Y procesa la información que le das todo el Claro. tiempo, las preguntas que le haces. Entonces te dice, bueno,
¿Usted quiere saber cómo es? Yo le digo lo que pienso a usted. Qué miedo. Bueno, ¿Qué te después dijo? les leo. Sí, por favor. A ver. ¿Un suspenso metiste? Me tiró esa. Me dice, por lo que puedo ver a través de tus preguntas y comentarios, pareces una persona muy sensible, reflexiva y abierta al mundo emocional, propio y ajeno. Te vinculás con los demás Confirmamos. desde un lugar que busca profundidad, sentido y autenticidad. No te conformás con lo superficial ni con los vínculos vacíos. ¿Existe la posibilidad de vínculo vacío también? Porque Y es cumplir el rol Sí, a veces. sí, yo creo que sí. Es poner Y la no carita relacionarse eso. y decir, jaja, sí. Como hay relaciones tóxicas, o sea, sí. Sí, es posible. bueno, dice, tenés una tendencia a dar espacio al otro, a comprender, a no imponer, lo cual habla de una gran capacidad de empatía. Sin embargo, eso a veces puede jugar en contra si priorizas demasiado las necesidades del otro y no te das el mismo lugar de libertad o cuidado que ofreces. Claro que sí. Tus intereses en terapia Gestalt, el arte, la espiritualidad y los procesos vivenciales muestran que valorás los vínculos como lugares de transformación, no solo de compañía. Y eso es re así. Eso, esa parte como que, digo, sí, yo siento eso, ¿no? Como esto que hablábamos antes. Si no hay espacio para el crecimiento mutuo, me retiro. O sea, no hay nada. Besito, te agradezco el camino y se terminó. Difícil llegar a ese punto, igual, ¿no? Bueno, dice, te atraen las relaciones con alma, donde haya verdad, pero también que haya belleza, expresión y crecimiento. Y ahí, bueno, empezamos a armar como esta cuestión de el eneatipo. Tipo, bueno, dale, decime qué eneatipo soy, entonces. Y me tira, tipo, no sé. Fíjate bueno. vos. O Respondió sea, como vos incluso, me parece. Me tiró dos opciones. Me dice, puedes resonar con el eneatipo 4, que es individualista y romántico, o con el eneatipo 9, que es el pacificador. Y me gustó la parte de las sombras. Te leo las sombras A ver. porque eso, viste que es donde vas como con el dedito en el corazón, Sí. donde te duele. sí, Bueno, Luces te tira cosas re lindas, empático, creativo, intuitivo, con el dolor y la verdad del otro, ¿no? Capaz de estar presente en procesos profundos, qué sé yo. Y la sombra me tira, puede idealizar a los demás o sentir que no encaja. A veces se retira emocionalmente si no se siente comprendido. como que sí o sí necesitas sentirte comprendida para... Ujú. Bueno, Igual está bueno la palabra comprendido y no aceptado, ¿no? Porque ahí hay una gran diferencia como de dónde uno se para. muy bueno. Y después ese es el 4. Y después te dice, el eneatipo 9 también podría ser, ¿no? Tipo, tenés que fijarte vos porque es como tan sutil Sí, obvio. que te dice, bueno, Luces es receptivo, tolerante, buen mediador, escucha profundamente, toda la bola. Por ahí podría ser, no sé, 10% de este, 30% de este, ¿no? Podría ser. O en tal momento y con quién, pongo un poco más de Eso este. también, ¿no? Sí, me gustaría que alguien que sepa de verdad. Yo me acuerdo de una alumna que tenía antes que se llama Cintia, que le mando un besito si está escuchando, Te buscamos, Cintia. que vive en Barcelona, estuvo haciendo un tiempo largo una búsqueda con el tema del eneatipo y algo me instruyó al respecto. Pero es como difícil, tenés 1,5 millones de preguntas para poder Claro. como ir llegando Ni a eso. hablar. Bueno, y acá te tira que la sombra dice, a veces se olvida de sí mismo, no pone límites, se pierde en la energía del otro. Por eso hablamos antes de límites, ¿no? Conocer cuál es el Ahí límite. está. Bueno, hay de todo. Después se lo tienen que hacer. Sí, me lo voy a hacer, olvídate. Preguntale a yendo, ChatGPT. Ah, yendo. Me lo voy que a te lo dice hacer. todo. Me lo voy a hacer right now. Sí. Right now. Ahora hay otro que se llama el ayudador también que me dijo puede ser el eneatipo 2. No sé, hay que verlo. Pero bueno, hay un montón de cositas pequeñas en donde uno puede también ir registrando cómo se vincula. No significa que sea la verdad absoluta, pero sí, otra vez, una herramienta como para evolucionar. Bueno, y hablando de esto que vos decís, de la herramienta para evolucionar, yo cuando pensaba en, bueno, a ver, ¿cómo me vinculo? Y yo digo, bueno, a ver, yo soy de Libra. Entonces, es como que ya partí de ahí, porque para Libra los vínculos son todo. O sea, Libra es el signo de el otro por sobre el yo. Y yo siempre tuve como desde muy chica como mucha conciencia sobre la importancia de los vínculos en mi vida. Para mí siempre fueron importantes y eso generó, ¿no? Como luces y sombras. O sea, por ahí las sombras, por ahí más vinculadas a, bueno, siempre tener esta necesidad de pertenecer, de agradar, de tener que cumplir, de tener que satisfacer el deseo del otro.
Muy femenino eso también. Sí, lamentablemente. es verdad, muy femenino, muy de la energía femenina. Y bueno, crecí. A ver, pensaba también en que hay ciertos vínculos que nos marcan y que nos marcan un poco el camino de nuestro crecimiento, ¿no? Por supuesto que desde la psicología vamos a decir vínculo con madre y padre, ¿no? Son como los vínculos primarios que marcan ahí también no solo cómo nos vinculamos, sino también nuestro vínculo con el mundo, ¿no? Cómo nos vinculamos con el exterior. Y bueno, siempre decía esto de que tuve esta conciencia de la importancia de los vínculos y siempre me importó vincularme. Y recién, Manu, cuando vos decías lo de introvertido, extrovertido y demás, me pasa esto de que por un lado siento que siempre tuve un mundo interno muy, muy rico, muy enriquecido, pero al mismo tiempo yo necesitaba vincularme para poder enriquecer ese mundo interno, ¿no? Entonces se me genera como esa dualidad de por un lado estar súper bien sola. De hecho, desde muy chiquita paso mucho tiempo sola y siempre disfruté de esos momentos conmigo misma, pero a la vez también de la necesidad de estar para los otros y de que me reconozcan, un poco lo hablábamos en otros capítulos, de sentir que el otro me registra, ¿no? De que el otro me ve. Y entonces como el valor personal todo el tiempo como que se mueve entre lo que yo me valoro, pero a la vez necesito que el otro también me valora, entonces hay ahí como una dicotomía constante. Entonces todo esto que estuve pensando como de mí, pienso, bueno, qué importante que es esto que decías vos, Nati, de ser conscientes de cómo nos vinculamos para tratar de mejorar, ¿no? Cómo nos vinculamos. Pero que lo más, y como que el vínculo más importante es el vínculo que tenemos con nosotros mismos. Y esto es algo que por ahí es como una obviedad, pero la realidad es que para mí no fue obvio. No es una obviedad, para cero. Bueno, como que me pasó que cuando a mí hace unos años me hizo como un clic, me acuerdo de estar en terapia y no sé, la verdad no me acuerdo del contexto de esa sesión, pero yo dije, claro, siempre voy a estar conmigo misma, dije yo. Y fue como súper revelador, porque Claro. dije, Le sacaste el control al otro y lo pusiste en vos. Te diste cuenta que vos sos la protagonista dije, también. yo siempre voy a estar conmigo misma, entonces tengo que primero pensar en mí, porque después yo estoy ahora con ustedes, yo llego a mi casa y estoy sola. Y tengo que poder mirarme al espejo y decir, bueno, acá estoy yo. Como de bancarme esa soledad, pero y al mismo tiempo no es solo que uno se tiene que bancar la soledad porque en mi caso vivo sola. Porque por más de que uno esté rodeado de gente, sí, estás con vos. estás con vos. Entonces, en eso es que digo que esto de trabajar para la transformación de los vínculos es importante, pero también porque es importante trabajar el vínculo con uno mismo, con una misma. Y entonces ahí se me ocurrieron como dos cosas, de decir, bueno, en este trabajar para mejorar hay cosas que podemos mejorar y hay cosas que no. Entonces siento como que hay ciertas cuestiones que tenemos que aceptar de nosotros mismos y de nosotras mismas que tienen que ver con cómo nos vinculamos. Y hay otras cosas que por ahí podemos cambiar o que por ahí queremos cambiar. Por ejemplo, y les hago la pregunta a ustedes. En mi caso, yo siento que esto que les decía antes, que soy muy expresiva, que soy muy amorosa, muy cariñosa, de tener muchos gestos, muy detallista, de estar pensando en los demás, no sé, ando por la calle, veo algo que me hace acordar a alguien y voy y se lo compro, como... Y eso, por ahí, a veces no todas las personas están dispuestas a recibir eso. Claro. Entonces, eso siento que es mi manera y que es algo que no puedo cambiar y que también me gusta, me gusta ser así. Pero después hay otras cosas que sí siento que puedo trabajar para cambiar. Pero, ¿por qué? Para trabajar
para pasarla mejor yo cuando me vinculo, básicamente. Mm. ¿No? Por ejemplo, el tema de la ansiedad, yo siento que soy bastante ansiosa cuando me vinculo, entonces digo, bueno, me gustaría ser menos ansiosa, pero a la hora como de pensar en objetivos, por ahí como decir, bueno, este año, no sé, quiero aprender a vincularme con menos ansiedad. Siento que tenemos que establecer como metas realistas, porque yo siento que me hace bien decir, bueno, partamos de la base, como que yo cuento como con este sistema y con estas herramientas. No puedo aspirar a de repente vincularme de otra manera totalmente opuesta a la ansiedad. No puedo. Sí, hay info ahí también, o sea, ¿por qué te vinculas de la ansiedad? Hay info de una herida. Por eso es a lo que yo decía respecto del dolor. Claro. O sea, que uno se vincula porque hubo un dolor, o sea, hubo una herida, existe y sigue estando ahí, Sí, ¿no? sí, tal cual. Entonces, como ahí hay mucha info. O sea, uno piensa, bueno, voy a dejar de, viste, como querer ignorar que eso suceda. Entonces ahora voy a forzarme para no vincularme con ansiedad. Y no funciona. No, no, Porque tal eso cual. como que empuja más fuerte, ¿no? De hecho, hemos hablado respecto a la ansiedad Sí, sí. en alguna conversación más privada. Y algo de esto ha surgido, ¿no? Como tipo, bueno, me doy cuenta que si yo cedo a que estoy sintiendo esto, pues, pasa más rápido, ¿no? No deja de suceder, pero pasa más rápido. Y ahí, por ahí en ese paso más rápido, también hay un darse cuenta de alguito, de dónde viene ¿De esa dónde viene? ansiedad, ¿no? De que seguramente viene de alguna situación así de apego. Porque uno Claro. pretende algo del otro que no está sucediendo de la manera que uno pretende que suceda, ¿verdad? Mucha como carga mental de lo que debería suceder o cuál sería lo ideal para que yo no sufriese y sufro igual. Sí, de ahí también saber que hay algo que podemos controlar y hay algo que no, hay algo que tenemos que transitar y decir, bueno, creo, o hacernos preguntas y tratar de llegar a cuál es ese dolor, esa herida, si fue algún rechazo, si fue algún abandono, si fue algo que me dijeron que me marcó y exaltó tal actitud como el perfeccionismo o lo que fuere. Y decir, bueno, ahora de grande, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, lo abrazo, lo escribo y trato de soltarlo un poco. Mm. Mucho más no podemos hacer porque vivimos con eso. Claro, sí, sí. Como Pero es parte de crecer también. dejar de resistirnos a eso y bueno, tratar de vincularlos lo mejor posible, ¿no? Como, porque a veces pasa que esto, ¿no? Uno conoce a una persona y dice, uy, no, qué garrón esto. Y lo mismo, después cuando profundizás decís, ah, bueno, entonces como que toma otro color, ¿no? Mm. Como que uno no es porque sí. Claro. Hay otro costado ahí profundo. Y bueno, en base a eso, le preguntamos a Gaby, que ya estuvo en episodios anteriores, eh, presente con su voz, que ella, bueno, tiene una mirada ahí como desde la astrología. Y bueno, yo le pregunté porque como al toque yo relacioné cómo me vinculo con mi signo, dije, bueno, pará, le voy a preguntar a esta persona que sabe más. Y bueno, ella nos habla un poquito de esto. Cualquier ser que llega nos interpela, digamos, ¿no? Y nos invita a transformarnos un poco y a reconocernos en, en estado de crecimiento permanente, digamos. A veces podemos escuchar, a veces no. A veces lo que el otro nos dice tiene que ver con nosotros, nos invita a posicionarnos desde una identidad diferente, que eso también está bueno. Yo creo que siempre es una posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos y con el otro, pero siempre es con uno la cuestión. Cuanto más rígido soy, mucho más difícil de encontrarme con un otro que me transforme, digamos. Y, y una vez que, no sé quién era que decía, ¿no? Que es como un encuentro, es una reacción química donde ambas sustancias son transformadas. Después no se vuelve, el vínculo es irreversible, digamos, ¿no? Como evento. Si estamos igual, a mí me parece que algo no pasó o algo no se tomó y claramente ese evento se va a repetir con otra persona, en otras circunstancias. Nos trae una posibilidad de transformación.
A nivel astrológico hay algo que es bien interesante, que es el vínculo Marte-Venus. Eugenio siempre decía que la humanidad no pudo salir de, de la imagen femenina atractiva para caer inmediatamente en la luna, ¿no? No hay una cosa evolutiva y de crecimiento desde lo venusino, que no sea como una cosa atractiva, ¿no? Sino lo venusino es lo receptivo, lo abierto, que invita a la profundidad. Marte viene con esa energía. Ese encuentro me transforma y me vuelve un Marte diferente para el otro, y así, ¿no? Como si fuera una espiral en ascenso. En lo personal creo que la humanidad no está en ese momento, sino más bien muy lunar, donde el vínculo es un posicionamiento rígido de ideas fijas. Entonces yo creo que hay mucho conflicto y hay mucha resistencia a dejar de ser la idea que tenemos de nosotros mismos. Y el vínculo es eso, es la transformación. Tenemos que dejar de ser lo que creíamos que éramos, ¿no? Yo creo que nos deja un montón de preguntas, pero sobre todo con esta curiosidad que vos también traías, Mar, de la astrología. Ya habla de la Luna, habla de Venus, habla de Marte. Y te invito a vos, si también te genera curiosidad, que lo busques. Hay carta natal, donde podés investigar un poquito más, a ver si algo también de esto resuena en vos. Bueno, y también esto, ¿no? Que decía Gaby de la transformación, de que todos los vínculos nos transforman, pero bueno, también, como ella decía, uno tiene que estar disponible a esa transformación. Y un poco creo que nosotras coincidimos en esto bueno, cuando llega una persona a nuestra vida, decir, bueno, algo me va a traer, esté el tiempo que esté en mi vida. Y también eso nos vincula con algo que no hablamos, que tiene que ver con el disfrute y con el goce. Que también el vincularnos es alegría, es felicidad, es encuentro, es pasarla bien. Y bueno, eso también está para eso. Los vínculos también están para eso. Que sigan la Gaby también, que es una genia para consultas de medicina china, astrología, fitoterapia y muchas otras cosas más. La cine Gaby Pena. Y ustedes nos siguen a nosotras también en las redes, las vamos a ir mencionando a todos los que y todas las que van participando. Nos encuentran como La Pregunta No Ofende y será entonces hasta el próximo capítulo. Y seguramente en las redes preguntemos algunas temáticas de interés, planteemos la posibilidad de abrir a alguna palabra que haya resonado. Esperamos comentarios y nos seguimos viendo y hablando e interactuando en las redes. Nos vemos. La pregunta no ofende jamás, es un viaje que no tiene final. Rodilla en alto siempre al azar, la curiosidad nos hará volar. Hay carcajadas mezcladas con calma, interrogantes que sanan el alma.